Muy bien, buenas tardes a todos. Soy el profesor César Rodríguez y el día de hoy estoy reunido con los estudiantes de tercero B de secundaria para continuar con los paneles de discusión. En este caso nos toca nuestro segundo panel de la obra que estamos leyendo, de la obra Virus, Historias de una pandemia en el norte del Perú. Esta obra, como ya lo habíamos mencionado, es escrita y seleccionada por el periodista Omar Aliaga, pero colecciona o edita un conjunto de 11 crónicas que nos hablan acerca de lo que ha pasado o lo que han vivido en esta pandemia, ¿no? En todo lo que es el norte del país. Eh, Esta obra, que forma parte de nuestra obra, de nuestro plan lector, de alguna forma no solamente analizamos el contenido, sino también los temas o subtemas que se desarrollan ahí. Para el día de hoy, en esta segunda crónica me van a acompañar los estudiantes Alexander Romero Muñoz, Alexandra Aguilar Reyes, Karina Aguilar Ramos y Nadine Guarniz Aponte. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a iniciar con ustedes a discutir esta temática que aborda la segunda crónica. La segunda crónica se titula La pesadilla del policía. Esta crónica, brevemente, fue escrita por Stephanie Varillas. ¿Quién es ella? Ella es una periodista que nació en Chiclayo, estudió periodismo en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, tiene una maestría en la Universidad Católica de Trujillo y ha trabajado en diarios de la industria de Chiclayo, en el diario Correo de Lambayeque, en diarios Exitosa y Caribeña, y condujo el programa Exitosa Noticias en Chiclayo. Actualmente labora en el área de comunicaciones en el sector público, Esta crónica, como les había dicho, que se titula La pesadilla del policía, aborda un poco la vida de un policía y toda la odisea que tuvo que pasar cuando se dio cuenta que tenía los síntomas de la COVID-19. Y además nos muestra también un poquito las debilidades de nuestras instituciones públicas, como las comisarías, los hospitales, y nos deja varios mensajes en el transcurso de la lectura. Entonces, sin más, vamos a continuar. Como ya saben, siempre para recordar, cuando ustedes tengan que opinar, levantan la mano para manejarnos todos de manera ordenada. ¿Listo? Muy bien, bienvenidos. Y empiezo. Esta crónica que se titula La pesadilla del policía tiene a un protagonista. ¿Quién era Wilfredo? ¿Y a qué pesadilla se refiere en el título de la crónica? ¿Quién de ustedes me podría decir? Muy bien, Alexander, Bueno, dime. ante todo, buenos días, profesor, buenos días, compañeros, Buenas tardes, y Alexander. buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros. Sobre la pregunta, Wilfredo, durante sus 23 años de policía, ha trabajado en Dinoes, en carreteras, ha sido parte de UCE y finalmente decidió bajar un poco las revoluciones de la carrera y pidió su cambio a una comisaría de Reque. Y la pesadilla que se refería es cuando le dio síntomas del COVID-19 y fue internado en la sanidad de la policía. Pero el doctor que lo examinó le dijo que solo era un proceso gripal que había afectado a la faringe. Entonces él siguió con su vida normal sin saber que en realidad estaba contagiado del COVID. Gracias. Muy bien, gracias, gracias Alexander. Efectivamente, ¿no? El protagonista se llama, el policía es Wilfredo, y pasa como seguramente a muchos de nosotros o a familiares nos ha pasado, de que a veces hemos tenido los síntomas, hemos ido a una posta o hemos ido a un lugar médico y nos han dicho, ah, no, seguramente es algo, un resfriado nada más, tómate esto, tómate lo otro, pero no nos decían, hazte la prueba, ¿no? Para verificar y más estando en la situación que estábamos. Muy bien, Alexander. Si bien Alexander nos mencionó al protagonista, y la semana pasada recuerdan que hablábamos de una historia que también tenía un lugar determinado, ¿en dónde se desarrollan los hechos de esta crónica? ¿Ustedes han encontrado algunas diferencias o algunas similitudes con lo que sucedió aquí, por ejemplo? Alexandra, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, los hechos se desarrollaron en Lambayeque, en la ciudad de Reque. Y algo parecido a lo que pasó en Trujillo es que los doctores de igual manera solo decían, es una fuerte gripe, y les daban algunos medicamentos,
pero no tomaban una prueba para descarte de COVID-19. No hasta que el paciente esté bien grave es que veían que la posibilidad de que sea un contagio más y recién sacaban la prueba. Ok, sí, muy bien. Nadine, ¿algo que complementar? Sí, buenas tardes. Sí que los hospitales de hecho estaban muy llenos y no había lo que era camas UCI y oxígeno. Exacto, ¿no? Exacto. Yo creo que tanto en Reque como es en en Lambayeque, donde suceden todos estos hechos, también se parece demasiado a todo lo que hemos vivido nosotros en Trujillo, ¿no? Sobre todo en el 2020, en la mitad del 2020, donde todo fue prácticamente un caos. Pero algo que han mencionado justamente ustedes y que tiene referencia también a lo que mencionó en un principio Alexander, en cuanto a la responsabilidad o el actuar de los médicos. ¿Qué opinan ustedes sobre el actuar de los médicos que atendieron en un principio, en un primer momento a Wilfredo? ¿Qué se necesita o qué se necesitaría, según ustedes, para solucionar este problema? Porque es un problema que simplemente te tomen a la ligera y te digan, ah, tómate esto, tómate lo otro. Muy bien, Alexander, dime. Bueno, el actuar del médico, de los médicos estuvo muy mal, ya que debió revisar correctamente y para estar más seguros sacar una prueba del COVID-19 y para determinar bien qué tiene. Y para solucionar este problema en nuestro país, los médicos deben hacer su trabajo responsablemente y para nosotros mismos estar más seguros tenemos que sacarnos una prueba del COVID. Muy bien, muy bien. Karina, ¿levantaste la mano? Buenas tardes, profesor. Yo creo de que hay profesionales, hay doctores que sí les interesa su paciente, la salud de las personas, pero en el caso de Wilfredo fue algo distinto. Le tocó un médico negligente que no le importó la salud de él, y ni siquiera le hizo un chequeo, solamente les dio unas simples pastillas y ahí se fue a su casa Wilfredo. Y yo creo que para solucionar este problema, el Estado debería de implementar más los hospitales, pagar bien a los médicos y que puedan ser un poco más estrictos con ellos, ya que es la salud que están tomando pues el juego. Muy bien, efectivamente, ¿no? Creo que lo que se debe implementar o lo que se debe conseguir es que se vea la profesión de la medicina como lo que es, una profesión de servicio, no solamente para lucrar, para pedir o para cobrar un poco más, sino para servir, tanto como el de la educación, ¿no? Servimos, y más si son nuestras instituciones públicas. ¿No? Que ya vamos a hablar un poquito también de la diferencia de las instituciones públicas y privadas que también se menciona en la crónica. Entonces, ya más o menos hemos conocido un poquito a quién es nuestro protagonista, qué fue lo que le pasó y cuáles fueron, digamos, las actitudes de los médicos que lo rodearon. Pero, no sé, a ver, ¿quién de ustedes me puede dar dos hechos puntuales o dos hechos que les hayan llamado la atención en todo lo que ustedes han leído en esta crónica? Muy bien, Alexandra, dime. Sí, uno de los hechos que a mí me llamó la atención fue que al principio, cuando Wilfredo intentó encontrar la salida del hospital, se perdió. Por la descripción que nos da la crónica, había muchas bolsas negras que dibujaban siluetas humanas. Puedo decir que estaba en la morgue. Pues a mí este hecho me llamó la atención, ya que si yo estuviese en el lugar también me hubiese quedado paralizado. Y otro hecho que a mí también me llamó la atención fue que Wilfredo pidió quedarse internado en la clínica, ya que por lo regular muchas personas prefieren irse a su casa y no quedarse internadas por el miedo, pero en el caso de Wilfredo fue distinto. Exacto. Y creo que comparto un poco el hecho que nos está mencionando Alexandra, ¿no? Él era policía, bueno, es policía, ¿no? Es policía y justamente en esa época de la pandemia, pues se encargaba justamente también de cuidarnos o de cuidar en este caso en la localidad que él vivía, en Reque, y obviamente veía también a las personas que iban muriendo y como dijo Alexandra, ¿no? Veía alrededor a personas fallecidas en bolsas negras, en esas bolsas negras de basura, ¿no? Y cómo ver esa realidad, porque es lo que se vivió el año pasado, porque no sabíamos cómo actuar, nuestras autoridades no sabían cómo organizarse, y fue todo lo que se veía. Es sorprendente ese hecho que nos menciona Alexandra. Y muy bien, el segundo tema, el segundo hecho que tú también has indicado,
lo quiero dejar ahí todavía porque hay una pregunta que quiero hacerles al respecto. ¿Listo? Una característica que tenía Wilfredo era la conformación de su familia, ¿cierto? Muchos de nosotros en el país que vivimos en un país donde hay hogares multifamiliares, como se menciona en la crónica. Y como vivía de alguna forma Wilfredo, ¿no? Donde en una sola casa viven tíos, primos, familias, abuelos, ¿no? ¿Qué cuidados y protocolos nosotros debemos de seguir en nuestras casas si también vivimos en una casa como la de Wilfredo, en una casa, en un hogar multifamiliar? ¿Quién de ustedes me podría dar alguna idea, alguna pauta acerca de qué cuidados tenemos que seguir? Muy bien, Nadine, dime. Sí, uno, de hecho, no por ser familia no nos vamos a cuidar, ¿no? Todos tenemos que cuidarnos. Uno de los protocolos es que al llegar a casa, echarnos alcohol y echarnos lejía a los zapatos y irnos a lavar las manos. Y uno de los cuidados es ponerse en el perino y no sacar. Exacto, exacto. Es algo que nosotros tenemos que hacer como ya un hábito, ¿no? Es como hacerlo un hábito, algo que tenemos que hacerlo sí o sí. Llega algún familiar que no sabemos con qué persona se ha topado, ¿no? Como dice Nadine, el alcohol que es importante, ¿no? Y la lejía que se pone también al ingresar a alguna casa es muy importante y creo que lo hemos vivido de cuando en cuando, hasta nosotros mismos cuando hemos tenido quizás que salir o viajar a algún lado, también hemos tenido que tener esos cuidados. Eh, otro problema, otro problema que se menciona en la crónica es cuando yo les voy a leer una partecita que dice, yo quiero que me digan ustedes, cualquiera de ustedes, ¿a qué problema del Perú hace referencia la crónica cuando dice, como todo trámite en el país, los resultados tardarían una semana? En el mejor de los casos, una semana. ¿Es cierto? ¿En qué situaciones se dan este tipo de cosas en nuestro país? Karina, dime. Cuando pedimos una cita médica, cuando hacemos un examen, ya sea para hacer una radiografía, ecografía, etc. También cuando vamos a pedir algún documento o a cualquier oficina, también cuando hacemos demandas o juicios legales, también ahí se demoran los trámites, se demoran con un gran tiempo. Y así hay diferentes casos en nuestro país. Muy bien, sí, efectivamente. ¿Algo que agregar, Alexander? Sí, profesor, para complementar con mi compañera, sí es cierto, en la mayoría de las situaciones llegan tarde y muchas veces al borde de la muerte. Y todos sabemos que en otras instituciones públicas sucede en este caso. Es cierto, lo que dice Alexander es cierto, ¿no? Las instituciones públicas, lo que menciona también los ejemplos de Karina, es cierto. Y esta pregunta va en el sentido de que Wilfredo, que primero le dicen que no, que se tome estas pastillas, que no pasa nada, que él no tiene COVID, y después cuando va a otro lugar ya le dicen, ¿no? Que se tiene que hacer una prueba porque son los síntomas del COVID. Lo regresan a su lugar para que le hagan la prueba y una prueba que duraba una semana en ese entonces, ¿no? Y ya que digamos que él ya sabía que tenía COVID, él ya sabía que tenía COVID y digamos una demora en una semana más esperar y todo lo que podía provocar en él. Teniendo en cuenta eso, algo que por ahí mencionaron antes, ¿por qué Wilfredo, al darse cuenta de la situación que estaba viviendo, quería internarse, prefería internarse en una clínica y no en hospitales? ¿Qué particularidades tienen los hospitales que atienden a pacientes COVID? Alexander, dime. Wilfredo se quería internar en una clínica porque es mejor atención y porque no hay tantas personas infectadas del COVID-19. Ok, sí, es verdad, ¿no? Porque también había no sé si ustedes recuerdan en las noticias, pero el año pasado a veces cuando un paciente llegaba al hospital, no sabías qué iba a pasar con tu familiar y nadie salía a decirte cómo está, si ha mejorado.
había como esos pequeños secretos o esos pequeños silencios que nosotros estábamos como aturdidos, ¿no? Dejamos a nuestro paciente, a nuestro familiar, pero no sabemos si está mejorando, si está empeorando, si lo están cuidando o no, ¿no? Esa era la particularidad. Por eso es que muchos, y no solamente Wilfredo, también preferimos, aunque se pague un poco más, ir a una clínica, porque hay mucha más efectividad, ¿no? Muy bien. Vamos a ir terminando ya poco a poco, pero tengo todavía unas preguntitas para ustedes. Muchas veces nosotros hemos escuchado que a varias personas tuvieron que intubarlos, ¿cierto? Que era prácticamente cuando ya estaban graves en cuanto a la situación de COVID. ¿En qué consiste intubar a un paciente? ¿Quién de ustedes me puede explicar? Nadine, muy bien, dime. Sí, intubar consiste en introducir una gran parte de un tubo plástico de 28 centímetros de largo y 6.9 milímetros de diámetro que llega hasta la tráquea, y en muchos casos es que es peligroso porque te afecta las cuerdas vocales y te puedes quedar sin voz. Exacto, exacto. Y miren lo que está dando, los datos que está dando justamente Nadine, ¿no? Eh, Dice que se le tiene que introducir un tubo de plástico de 28 centímetros. Ustedes más o menos háganse una idea, la regla que tenemos de 30 centímetros, que es prácticamente por 2 centímetros menos, introducirse, ¿no? Dentro de nosotros, todavía con 6.5 creo que de diámetro que ha mencionado Nadine, y que hay la duda de que nos pueda lastimar o nos pueda de alguna forma provocar que nuestras cuerdas vocales pues ya no funcionen como funcionaban antes. Imagínense, por ejemplo, si es un cantante o si es que trabaja con la voz, ¿no? Sería fatal, porque eso provocaría muchas cosas negativas en su salud. Y yo quería hacer esa pregunta porque justamente también estos paneles no solamente sirven para la información que ustedes me dan acerca de la crónica, sino también para tener en claro nosotros que tenemos que cuidarnos, porque no nos gustaría que ninguno de los que está escuchando, de los compañeros que está escuchando o de los que estamos aquí como panelistas, nosotros mismos o nuestros familiares lleguen a esa situación, que sería, creo que la peor, ¿no? Porque sufriríamos bastante. Muy bien. Eh, Algo que también se menciona en la crónica es acerca de... Se dice que las farmacias y las boticas en este 2020 que empezó todo esto, experimentaron como nunca antes la ley de la oferta y la demanda. Y de eso se aprovecharon bastante, ¿cierto? ¿Les pareció justo? ¿Les pareció justo esta realidad? Muy bien, Karina, dime, qué me dices? Me pareció muy injusto, ya que hay farmacias o boticas que son grandes empresas donde hay dueños que manejan los precios a su gusto y que se aprovechan del miedo que tienen las personas ante COVID-19 para comprar medicamentos en donde los precios son muy elevados. Y en estos casos, las personas que son más vulnerables son las que tienen pocos recursos, ya que se dan a obligar a comprar medicamentos con precios muy altos, y hasta hay veces en donde se llegan a arriesgar su vida, ya que no tienen tanto dinero como para comprar alguna medicina. Es cierto, es cierto. Alexandra, levantaste la mano. Sí, yo también estoy de acuerdo con Karina. A mí tampoco me pareció justo, ya que ellos solo estaban aprovechando de que la gente iba a recurrir a esos lugares a conseguir medicamentos y pues ellos ganar más dinero, pero no se dan cuenta de que eso también afectaba a las personas que iban a comprar, ya que muchos no tenían trabajo por la pandemia y tampoco recursos, es decir, más dinero no tenían para que compren. Es cierto. Yo creo que parte importante aquí es algo que también mencionamos en el panel anterior acerca de la empatía que nosotros tenemos que tener, no solamente porque yo soy médico, porque yo soy enfermero, porque yo trabajo en una farmacia, sino que cuando vivimos en una situación como la que estamos viviendo, es
creo que lo peor de un ser humano, el no ser empático, el no ponerse en el lugar de la otra persona, el no ponerse a pensar de que en algún momento quizás nosotros o nuestros familiares podamos pasar por lo mismo y no me gustaría que a mí me cobren el doble o el triple, como a veces escuchábamos de los balones de oxígeno, ¿no? O lo que vendían, por ejemplo, en las farmacias, porque eso es inhumano y de alguna forma, pues lo que nosotros tenemos que hacer cuando pase estas situaciones es unirnos. Muy bien. Para ir terminando, bueno, ya para terminar y para darle pase a las preguntas de nuestro público, de nuestros compañeros, quiero plantearles esta última pregunta para todos. Me gustaría que todos respondan. ¿Listo? Eh, ¿Cuál es su reflexión final, su comentario o su crítica de toda la crónica que hemos leído, de esta pesadilla de Wilfredo y todo lo que le llevó a vivir? Felizmente él sobrevivió, pero de alguna forma, pues, estuvo mucho tiempo internado, ¿no? Y casi, casi se nos va para la otra, pero si es que no había los cuidados necesarios. Entonces, ¿qué me pueden decir como último comentario? No sé quién quiere empezar. Muy bien, Alexander, a ver. Bueno, yo considero que los empleados de la salud le falta más preparación y ser más responsable porque en sus manos está la vida de todas las personas. Muy bien, muy buena conclusión en el aspecto de los médicos, ¿no? Porque los médicos, digamos que de alguna manera, pues, son, como dice Alexander, tienen una gran responsabilidad, que es cuidarnos, que es protegernos, y creo que tenemos que buscar siempre eso. Alexandra, dime. A mi parecer es una muy buena crónica, ya que nos relata la realidad de cómo le pasa a alguna familia que estuvieron con COVID. Y pues en este caso nos tocó de Lambayeque. También es para reflexionar y darnos cuenta que unas personas lo pasan las situaciones más difíciles que otras. Muy bien, para de alguna forma llevarlos a nuestra realidad, ¿no? Que también pasa muy igual. Nadine, y luego terminamos con Karina. Nadine. Ya. Sí, yo creo que esta crónica nos enseña lo que está pasando, lo que estaba pasando todos estos últimos años y también que muchas personas se están aprovechando de la situación y subir los precios y no tenían conciencia tampoco de lo que estaba pasando algunas personas. Ok, muy bien. Tomar conciencia sobre eso, ¿no? Lo último que decíamos, no aprovecharnos de estas circunstancias. Finalmente, Karina. Yo creo que al final de la crónica nos habían dado a entender que, de que gran parte de la familia de Wilfredo se contagió de COVID-19 y eso era a causa de que cuando Wilfredo se contagió no siguió los protocolos de bioseguridad. Así que yo creo que nos quieren dar a entender de que si tú estás con algún síntoma, te sientes mal, tienes algún pequeño pensamiento de que tienes el COVID-19, ir a una clínica, hacerte tu chequeo y poder prevenirnos. Y también que en casa, pues, como dijo mi compañera antes, de seguir con los protocolos y así poder evitar contagiarnos de este virus. Muy bien, efectivamente, creo que un mensaje general es lo que menciona Karina, ¿no? El mensaje de prevención. Nosotros también tenemos que cuidarnos. Si, como dice ella, tenemos algún síntoma, algo que nos parece y vivimos en un hogar multifamiliar, porque él vivía con sus hijos, vivía con su mamá, en ese entonces había venido hasta su abuelita, creo, si no me equivoco, y era todo así. En un primer piso estaban ellos, en otro primer piso estaban otros, y o sea, y se llegó a contagiar incluso su hijo, ¿no? También. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esta historia nos hace tocar muchos temas que son muy importantes en nuestro país, como por ejemplo la apatía de algunos profesionales como médicos o como los enfermeros o los que atienden en las farmacias que no, no nos apoyan o no apoyaban de una manera adecuada, o las personas que estando en una pandemia, simplemente minimizan y dicen, no, tómate esta pastilla, o simplemente uno como también irresponsable o quizás un poco ignorante se automedica también y dice, me duele la cabeza, tengo fiebre, yo solito me voy a comprar mi pastilla y solito me curo, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta eso. Pero muy bien, yo quiero agradecerles que hayan contestado cada una de mis preguntas, pero ahora vamos a escuchar las preguntas de sus compañeros. Así que pido, por favor, que todo el aula de tercero B comience a activar sus cámaras y de manera ordenada
de manera ordenada vamos a pasar a la rueda de preguntas. ¿Listo? Vayan activando, por favor. Todos me activan sus cámaras. Todos me activan sus cámaras. Y ya saben, lo mismo que les pedí a los panelistas. Cada vez que quieran hacer una interrogante, levantan la mano, yo les cedo el paso y cualquiera de los panelistas o incluso yo podemos responder. ¿Listo? Por favor, todos me activan sus cámaras y, a ver, ¿quién tiene alguna pregunta? ¿Quién quiere participar con una pregunta? Levanta la mano nada más. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo quedó claro al respecto de la segunda crónica? Máximo, muy bien. A ver, Máximo, tu pregunta. ¿Por qué al comienzo de la obra se describe el lugar donde está Wilfredo muy escalofriante? Se describe que es como muy desértico, pero también hay sombras o siluetas humanas. ¿Por qué? Ya, a ver, la pregunta que quiere, que nos indica Máximo es acerca de a qué se refiere la crónica que cuando da inicio, que creo que lo mencionaron en un primer momento, habla acerca de que que Wilfredo estaba aterrorizado del lugar en donde estaba, de las sombras, de las siluetas que veía. ¿A qué se refería? ¿Quién de ustedes quiere responder, por favor? ¿A qué se refería con esas siluetas que veía Wilfredo? Bueno, profesor, la silueta es como si estuviera así en un lugar, en UCI, como si estuviera de varios así, de varias personas así que contagiadas del COVID, así. Exacto, hace referencia justo a, no sé quién de ustedes lo mencionó, acerca de los pacientes que habían fallecido ya de COVID y los encontraban pues en bolsas negras que tenían la silueta de una persona, ¿no? A eso hace referencia y que él estaba un poco aterrorizado pues de esta situación. No es fácil toparse con varios cadáveres o personas que habían fallecido con esta enfermedad. Muy bien, ¿quién hace otra pregunta? A ver, Renzo, muy bien, Renzo. Bueno, ¿creen que es mejor quedarse y automedicarse en nuestras casas cuando nosotros nos contagiemos o ir a un hospital que esté repleto de personas con este virus y, y hacer que nuestros familiares que nos puedan acompañar de igual forma tengan alguna posibilidad de contraer el virus? Muy bien, a ver, Karina ha levantado la mano para responder. Bueno, yo en mi caso creo que es mejor ir a una clínica, ya que si vas a estar en tu casa, gastarías demasiado dinero en cuidar y además de que en las clínicas hay más atención al paciente y como había dicho mi compañero, de que se pueden contagiar. Y yo digo esto ya que pues en mi familia ha pasado casi algo parecido y fue mejor llevar a una clínica y ahí se recuperó muy rápido y había mucho, hasta te comunicaban cómo se encontraba. Así que yo creo que es mejor acudir a una clínica. Muy bien, esa es la posición de Karina. Muy bien, que es preferible pues ir siempre a una clínica antes de quedarse simplemente automedicándose. Muy bien, ¿alguien más? ¿Por ahí habían levantado la mano? ¿Alguien que quiera hacer alguna otra pregunta? ¿Nadie más? Muy bien, entonces yo voy a hacer las preguntas. Ah, ya, César va a hacer las preguntas. Ojo que yo voy a hacer las preguntas para todos, porque todos hemos estado escuchando y todos hemos leído. Así que, ya que no quieren hacer las preguntas a sus panelistas y compañeros, yo les voy a hacer a ustedes. Muy bien, César. ¿Alguna vez se contagiaron de COVID y se automedicaron cuando se contagiaron?
A ver, no sé. En mi caso, no, yo no me he contagiado, creo. Por lo O menos no algún he sentido eso. familiar. Profesor, En mi ca- en mi sí, Alexandre. A ver, Alexander. Bueno, en mi caso, no ha pasado que me contagió del COVID. Después no sabría qué se sentirá. Ok, no sé, no sé. ¿Alguien más que comentar? Alexandra. Ah, En perdón, mi Karina, Karina. caso, en mi caso, sí, un familiar que eran mis dos abuelitos habían contagiado de COVID-19 y por eso yo había respondido esa pregunta, ya que a ellos le tuvieran que llevar a una clínica pues, para que se puedan mejorar. Muy bien, muy bien. Ese es desde cómo vivió Karina. Alexandra, dime. Sí, profesor, en mi caso sí nos hemos contagiado, pero mi papá es como muy, muy desesperado y él, o sea, sentía algún malestar y como que, ay, voy a comprar, y hasta ahora es así, como que le da cualquier cosa y voy a comprar una pastilla, voy a comprar otro y tiene un montón de pastillas allí y ya le he dicho que eso es malo, pero sí se automedica. Ah, sí, es que tenemos que tener en cuenta nosotros como peruanos, los peruanos tenemos esa manía o esa costumbre de automedicarnos antes de ir a un médico. Si no, nos duele algo, vamos al de la farmacia y le decimos por si acaso me duele la cabeza o me duele la barriga, ¿qué me puede dar? Y ya a eso. Pero cuando se trate, como dice Karina, quizás los síntomas ya verdaderos que son de COVID, pues no conviene ir a una farmacia y decir solamente tengo esto y tengo lo otro, porque ya es sabiendo lo que estamos viviendo, pues tenemos que tener en cuenta. Nadine, ¿querías decir algo? Sí, profesor. En mi caso mío, en toda mi familia no se dio COVID, pero sí he tenido una tía por parte de mi abuelito, que sí se contagió, pero o sea, falleció por el motivo de que no tuvo los cuidados necesarios tampoco. Y o sea, solamente se atendía y decía, solamente me duele mi cabeza, nada más. Me duele mi cabeza, voy a la farmacia a comprar algo y nada más. Y se regresaba a su casa. Estuvieron su esposo y ella, estuvieron contagiados, pero ella nada más falleció, su esposo sigue vivo. Pero, o sea, no se cuidaron. Exacto, y creo que eso es importante. Si bien la pregunta fue si alguno de nosotros nos habíamos contagiado, y ya que respondieron los demás chicos, yo también he tenido familiares que han fallecido incluso por COVID y que, como dice Nadine, algunos de ellos también porque a veces nosotros nos creemos los seres humanos como que no, a nosotros no nos va a tocar tan fuerte como les ha tocado a los demás, o nosotros somos más fuertes, a nosotros no nos va a pasar eso, y quizás nos descuidamos un poco y simplemente tomamos esto, yo he visto esto en la tele, esto es lo que voy a tomar, y eso hace que pues vaya creciendo más este virus y ya llegue el momento en que no se puede hacer nada. Muy bien. Reider, ¿alguna pregunta? A ver. Sí, profe, ¿usted cree, bueno, ustedes creen que la ignorancia de una persona en estos tiempos, ya que ya paró un poco, ya la gente sale con más frecuencia, ¿ustedes creen que la ignorancia de una persona puede afectarlo hoy en día? A ver qué me dicen. ¿La ignorancia nos puede afectar de alguna forma? A ver, alguno de los panelistas. ¿Nos afecta la ignorancia, el no saber, el no informarnos, nos afecta de alguna forma? Karina. Yo creo que sí, porque como yo había conocido a gente que para protegerse del COVID-19 tomaba cloro y eso era, te hacía mal al estómago, hasta tu sistema te hacía mal. También, por ejemplo, gente, pues, mayores, personas mayores pensaban que ¿cómo se dice? Las inyecciones, las vacunas, eran que te ponían un microchip y que por eso no te vacunabas, o que solamente te vacunas, pero te vas a morir y de que no te va a curar del COVID-19. O sea, no estaban informados con qué te daba la vacuna y cómo protegerse del COVID-19 al tomar clorox de una sustancia que nos hace mal. Exacto, eso es lo que nos lleva la ignorancia, el no saber, ¿no? Justo yo bromeaba con algunos de los que me preguntaban el día de ayer, yo me he vacunado, por ejemplo, hace 2 días, y me decían, ¿y has sentido cómo ha entrado el microchip a tu cuerpo? ¿No? Pero es parte de
justamente eso, de la ignorancia que hay, ¿no? Y del temor, porque hay personas que incluso, no sé si han visto las noticias hace 2 días o un día, en donde no hay gente que se quiere ir a vacunar, los lugares están casi vacíos, en algunos sectores, porque hay otros sectores en donde sí, están muy llenos, ¿no? Pero justamente eso depende, pues, del conocimiento que se tiene. Nadine, ¿querías mencionar algo más también a esa pregunta? Sí, por ejemplo, había también, bueno, mi papá, como viaja mucho por su tema de trabajo, decía, no me voy a contagiar, y lo que hacía es, llevaba alcohol en un potecito, y, o sea, se lo tomó el alcohol y decía, sí, eso me va a hacer bien, y luego, por ejemplo, después de, ya, mis abuelitos se vacunaron, y después, mi abuelito decía, no, ya no me voy a contagiar porque ya me puse la vacuna, ya estoy sano, ya no me va a tocar el virus. Exacto, ese es otro ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, ¿no? Que a veces pensamos, ya se vacunaron, ya tienen las 2 dosis, entonces ya dejo de cuidarme porque ya no me voy a contagiar. Y ojo, si nos hemos informado, nos dicen que a pesar de que tengamos las 2 vacunas, nos podemos contagiar, que ya la situación no va a ser tan grave, pero que podemos nuevamente contagiarnos. Muy bien, ahí han levantado la mano, a ver, le voy a dar a Steven, luego a César y Renzo. Buenas tardes, profesor. Bueno, la pregunta es la siguiente. Si es que ustedes hubieran estado en el lugar de Wilfredo, ¿cómo se hubieran sentido y cómo hubieran actuado? Muy bien, a ver, ¿quién me dice? Si hubiesen estado en la misma posición que Wilfredo y les hubiesen dicho, no, tómense tal cosa nada más, no, sus síntomas no son tan fuertes, ¿qué hubiesen hecho? Karina. Primero, pues me alteraría, me asustaría mucho al yo sentirme que tengo algunos síntomas, y lo que yo haría es informarle primero a mis papás y decirle que quiero irme a hacerme el chequeo, hacerme la prueba, y si saldría positivo, pues lamentablemente irme a una clínica y ahí hacer como hizo Wilfredo, internarme, y pues como yo me sentiría pues asustada, con miedo de que mi vida está en juego, podría morir o podría vivir, pero tendría que ser fuerte para poder salir de esto y no llegar a ser algo más trágico. Muy bien. Nadine, ¿algo más que responder? Sí, también me asustaría, ¿no? Eh, pero lo que haría, bueno, en mi caso somos muy precavidos, y, o sea, por ejemplo, cuando comenzó todo el COVID, teníamos un síntoma y lo que hacíamos era, estar tranquilos, o sea, tranquilizaban primero porque tampoco nos íbamos a enterar de todo, y luego, llamamos a lo que era el seguro, y, y nos atendían y todo eso, pero no eran síntomas de COVID, sino que era también los pensamientos, ¿no? Exacto, porque a veces también nosotros cuando nuestra mente a veces ha escuchado tantas noticias, pues nos ponemos muy nerviosos. César, ¿cuál es la pregunta? César, ¿cuál es la pregunta? Sí, si te dijeran que te van a entubar a cambio de salvar tu vida, pero perderías la voz, Uy, qué trágica pregunta, pero bueno, a ver, según César, ¿qué pasa si te van a entubar y dicen, pero te van a salvar la vida, pero vas a perder tu voz, pero vas a estar vivo? A ver, Alexandra, ¿qué tienes que responder? Yo creo que sí me entubaría, ya que igual, o sea, seguiría con vida, pero sin voz podemos vivir normal. De alguna forma, ¿no? Y quizás no necesariamente sin voz, es decir, quedarnos Podemos sin hacer todas hablar, las cosas. podemos llegar a tratamientos y poco a poco, quizás no lo mismo, pero podemos, ¿no? Podemos salir adelante. Muy bien, Renzo. Ya que ustedes mencionaron que algunos de sus familiares o incluso ustedes han estado con la COVID-19, me gustaría saber si ustedes han utilizado plantas medicinales como remedio casero para curarse de esta enfermedad. A ver, ¿qué me dicen ustedes? Porque hemos escuchado también acerca de eso. Muy bien, Karina, a ver. Pues la verdad no le habíamos dado a mis abuelos pues eso, primero compraban pues los medicamentos, pero mis tías cuidaban de mis abuelos, entonces ellas están expuestas
Entonces mi abuela, otra abuela que tengo, le daba como prevención, ya que ellos se sentían mal, estaban como, creo que tenían el COVID, y ellos les hacían como remedios caseros con plantas, le daba como que con ajo, con cebolla, algo así, y le daba para que se cure, y así fue, y se sintieron mejor, y ya estaban un poco ya pues mejor pues, de lo que estaban antes. Muy bien, efectivamente, porque a veces nosotros como que no valoramos mucho las plantas medicinales. Nadine. Sí, como mi papá venía, nos traía lo que era eucalipto y mi mamá, lo hervía y lo ponía, o sea, no lo tomábamos, pero o sea, lo ponía a la El olla, vapor. el vapor dejaba que todo, o sea, para que lo oleáramos nosotros y también tomábamos, lo que es el matico. El matico, muy bien. Efectivamente, sí, yo también, bueno, matico siempre he tomado, ¿no? Pero también había eso de vaporizar también, ¿no? El eucalipto, ¿no? Y otras plantas más. Heiner, y luego Emma. Sí, profesor. Bueno, como sabemos, las clínicas nos cobran por sus servicios. Entonces, si nos ponemos en un papel de una persona que no tiene recursos, ¿cómo actuaríamos ante esto, al tener esta enfermedad del COVID-19? ¿Qué podemos hacer si no tenemos los recursos para ir a una clínica? Porque bien lo dice Heiner, en una clínica quizás nos van a atender mucho mejor, pero también nos van a cobrar mucho mejor. Entonces, ¿qué proponen ustedes? ¿Qué haríamos nosotros en casos así? Karina. Pues luchar ante esto, estar en casa, tener todo, pues comprar los medicamentos y acá mismo, pues intentar salvar tu vida. Y si llegas a pues no tener ningún resultado y ver que ya estás a punto pues ya de morir, pues dejar todo eso y ya decir pues ya se intentó, pero en ese transcurso estar en casa, comprar todas las cosas que se necesita para el cuidado de este paciente, hasta si es que se ya morir, pues ya no, Ok. lamentablemente, O pero como, si no, no. exacto, como lo que se acaba de mencionar acerca de las plantas medicinales. A veces, por ejemplo, el matico lo podemos encontrar en cualquier parte. A veces lo vemos aquí en, no sé, en plazas, en plazuelas, algunas plantitas que son de matico y que están ahí y que nadie las usa y que nadie las toma, por ejemplo. Podemos trabajar en base a ello, podemos cuidarnos también en nuestras casas, porque muchos lo han hecho así. Muchos el año pasado por el temor también de ir a un hospital e incluso hasta una clínica porque todo estaba acopado, de alguna forma se llevaba todo lo que era lo del COVID en su casa, pero también teniendo en cuenta, como por ahí creo que mencionó Nadine, si no me equivoco, llamando a los profesionales para que les vayan dando indicaciones, le vayan diciendo esto está bien, debería hacer esto, debería hacer lo otro. Muy bien. Emma, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es que, ¿qué le recomendarían al Estado que le dieran a los trabajadores, o sea, a los policías, en este caso, para que estén un poquito más protegidos, o sea, del virus? Ok, ¿qué podrían hacer nuestras autoridades para que protejan, por ejemplo, a los policías? Que los policías, a diferencia de cualquier otra profesión, tienen que estar sí o sí en la calle, tienen que estar sí o sí cuidando. ¿Qué creen qué sugerirían ustedes? ¿Qué medidas deberían tomar? Alexander. Bueno, para también, eh, una medida también sería que los policías tengan así, no solo a un hospital así público, que tengan más a las clínicas, porque tienen mejor atención. Quizás a lo que se refiere Alexander es que, por ejemplo, los policías tienen, bueno, no recuerdo ahorita el nombre, pero ahí lo La mencionan, sanidad. la sanidad que es el hospital de alguna forma en donde van todos los policías, ¿no? Todos los policías y de alguna forma también es una institución pública, pero también quizás
¿no? Propone que también tengan opciones de ir a hacer convenios, porque a veces se hacen convenios con instituciones privadas para que también puedan apoyar, así como por ejemplo con los bomberos, que a veces los bomberos también, que ellos no cobran un sueldo, pero tienen ciertos convenios con algunas instituciones y eso les puede ayudar bastante, quizás en su indumentaria o en algunos accesorios para cuidarse mucho mejor. César, muy bien, a ver, la última pregunta. Cuando salen a comprar o salen de visita, eh, ¿ustedes siguen las normas o siguen los protocolos que que recomienda el Estado? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Siguen las normas o no siguen las normas? A ver, Nadine. Ya. Sí, por ejemplo, cuando vamos, por ejemplo, a la Plaza Vea, tienes que usar 2 mascarillas y ahorita creo que se implementó lo que es el protector facial. Sí, nos vamos con todo eso y mi mamá lleva un pomito de alcohol y nos echamos a las manos cuando compramos cualquier cosa. Exacto, incluso hasta para recibir el dinero y todo el cambio, hasta para subir al micro que vamos, porque nos sentamos en un lugar donde se han sentado varias personas en el transcurso del día. Karina. Yo sí sigo las normas hasta cuando van al mercado. Yo trato que nadie se me toque y hasta llego a ver personas que me miran mal porque pues le hago tipo pasa allá, pues, ¿no? Como que no quiero que me toquen por el que no quiero, pues. Y también en mi caso, mi hermano pues también sale, él lo que hace es venir, sacar su ropa, lavarla y meterse a bañar. También cuando salimos, llevamos un pomito, como dice Nadine, nosotros salimos con un pomito de alcohol y cuando subimos en el carro, echar primero todo adentro del carro y luego ya entrar y ya después echarte más alcohol en las manos. Exacto. Algo importante que menciona Karina en todo lo que está diciendo es justamente el seguir respetando el metro de distancia, el metro y medio de distancia que nos dicen que no siempre lo respetamos porque allá todo mundo sale, ¿no? Y como, por ejemplo, dices que va al mercado, todos están ahí pegados, caminan juntos, ¿no? Ya no hay ese respeto, por lo menos de estar, pero siempre tenemos que nosotros, si los demás no lo hacen, nosotros hay que hacerlo, ¿no? Harold, habías levantado la mano para decir algún Sí, comentario profesor, más. te digo, yo tengo dos preguntas. A ver. Profesor, mire, por ejemplo, nosotros en cada familia, adentro de la casa, no usamos mascarilla, ¿verdad? Ya, pero ¿qué pasaría si es que nosotros tenemos algún familiar, sea un papá, una mamá o el hermano, que tenga COVID y nosotros le estamos cuidando adentro? Ahí va la pregunta. Nosotros, estando con el familiar enfermo, nosotros nos cuidaríamos de la misma manera como salimos, usaríamos mascarilla. Y la otra pregunta es, en el caso que nosotros usemos mascarilla estando dentro de la casa, ¿cómo creen que se va a sentir el familiar que tiene COVID? Ok. La pregunta es, ¿qué pasa si yo tengo un familiar dentro de la casa que tiene COVID? ¿Cuáles son las cosas, los protocolos que tengo que llevar? Y, por ejemplo, si como Karina que mencionó, por ejemplo, yo me tengo que alejar un poco también de la persona y si es mi familiar y está en mi casa, también lo tengo que hacer. Pero ahí va el otro lado. ¿Cómo se sentiría la persona que está con COVID quizás un poco rechazada o algo así? Karina, ¿qué tienes que responder? Como dije, mi tía, cuando cuidaba a mis abuelos, ella lo que se ponía era, ¿cómo era? Un traje grande que era, no El sé, mameluco. un mameluco, se ponía una mascarilla, pero es una mascarilla especial, no la que nosotros tenemos, una especial, se ponía esa especial y la otra ordinaria y también su protector facial. También usaba guantes y ponía bolsas en sus zapatos para pues no tener que tocar eso. Y yo pues lo que yo había preguntado a mis abuelos, cómo se sentían en ese momento cuando todos estaban pues alejándose, ellos en una parte se sentían un poco mal, pero sabían que era por su bien, que por eso no llegaban a decir que se sentían porque es un poco solos, eso, pero sabían que estaban haciendo todo eso para salvar sus vidas.
Sí, yo creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, sabemos que Sí, pero es triste el hecho de que tengamos una familia, un familiar que está pasando por esta situación y emocionalmente, pues si no podemos ver, no lo podemos tener cerca a nuestros familiares, nos vamos a sentir anímicamente mal, ¿no? Eh, Nadine, ¿algo que añadir? Sí, profesor, cuando le digo que pensamos que teníamos COVID, este, lo que mi mamá hizo es que todas usemos lo que es mascarilla. Ok, muy bien. Y bueno, a mí, bueno, a mí yo no me gustaba hacer la mascarilla porque sentía que me asfixiaba, ¿no? Y, o sea, yo no la quería usar, pero, o sea, sabía que era para proteger. Exacto. Alexandra, ¿algo que decir? Sí, igual como los abuelos que les estaba contando, pues a mí también mi abuelo estuvo así, y igualmente se pusieron todos el traje y las botas, los guantes, la mascarilla facial y todo, pero lo bueno es que mi abuelito, o sea, sí nos dijo que se sentía solo, un poco rechazado, pero él entendía que era no solo para cuidarse a él, sino también para cuidarnos a nosotros. Pero le dimos un celular de esos de ahora porque no le gustaba usar eso, pero le dimos uno de esos y podíamos hacer videollamadas y comunicarnos más con él. Eso es algo importante, que también estaba pensando en eso, buscar las estrategias para que no se sientan solos, porque eso es lo que pasa, nos sentimos solos cuando estamos enfermos y aislados, y creo que el Zoom o el celular nos ayuda bastante para por lo menos reírnos, o por lo menos ver, o por lo menos preguntar cómo está. Steven, ¿una pregunta? Este, sí, ¿ustedes creen que está bien que en la sanidad también algunos familiares de los policías sean registrados para que sean atendidos? ¿Qué piensan ustedes de que no solamente los policías, por ser policías, sean los que de alguna forma sean entendidos, sino también los familiares de ellos? Yo creo que en cierto momento también se toma en cuenta los familiares, ¿no? Se toma en cuenta los familiares también de los policías, porque justamente como mencionaba en algún momento, los convenios que se hacen con la policía o los bomberos, por ejemplo, es a veces buena, ¿no? No sabemos si la institución con la que se hace va a ser apropiada, pero se trata de trabajar con ello. ¿Algo que decir respecto a eso, Nadine? Sí, profesor, mi papá no es policía, pero es bombero. Y, Ujú. o sea, nosotros tenemos, por decirlo así, como un tipo seguro, Un seguro, el seguro, claro, podría como seguro decir. familiar. Sí, exacto. Y aparte también, sí, y aparte del seguro que nos dan los bomberos, mi papá trabaja en un supervisor de transportes y también le dan un seguro. Exacto. Y algo importante que también daba a entender Harold cuando indicó su pregunta, ¿no? A veces también el hecho de que nosotros como familiares no, tampoco lo tenemos que excluir y decir, no, aléjense, ¿no? También a veces, también el estar cerca o no, o como él menciona por ahí, no, el no tener el miedo a contagiarse porque es un familiar, porque es alguien que nosotros queremos. También eso es importante porque nos llena mucho de ánimo. Y estas son las cosas que de alguna forma hemos querido nosotros rescatar en este segundo panel, la pesadilla del policía, que ha traído diferentes posturas. Ya estamos con el tiempo, vamos a terminar y solamente quiero concluir diciendo que eh, estos paneles, que si bien nos están tocando, en un primer momento hablaron de los trabajadores funerarios, ahora hablamos sobre los policías, son temas que comunes, son temas que vemos a diario, son temas que también nos dejan muchas enseñanzas. Y seguramente que en el próximo panel, que también tenemos dos historias muy importantes, van a tener momentos para poder seguir reflexionando y lo que es más importante, saber cuál es su posición, cuál es su postura y cuáles son sus ideas respecto a estos temas. Yo quiero agradecer la participación de todos los panelistas y de todos los estudiantes que han participado con sus preguntas. Yo creo que eso es lo que hace que todos, que se les dé de alguna manera mayor importancia a este trabajo. Muchísimas gracias.